Arce, coordinadora del fortalecimiento de capacidades de PRONCEP, una organización no gubernamental que, entre otras cosas, trabaja por la salud sexual y reproductiva. ¿Cómo está, señora Arce? Gracias por atendernos. Buenos días a todos ustedes y gracias por la oportunidad. ¿Qué evidencia específica han encontrado ustedes respecto a los embarazos adolescentes? ¿Se han incrementado, han disminuido en esta etapa tan crítica de pandemia? Mira, respecto a las cifras, te voy a comentar que en la ENDES del 2020 se habla de una disminución de embarazos adolescentes. ¿Qué es la ENDES, perdón? La ENDES del 2020. ¿La ENDES es la encuesta nacional? La encuesta nacional de hogares. Ok, pero nos habla claro. de un... Claro que sí, muy amable. Nos hablan de que tenemos una disminución de embarazos del 8,2% a diferencia del año 2019, ¿no? Pero en realidad creo que estas son cifras de pandemia que, digamos, compararlas con las cifras de la prepandemia es un poco complicado y consideramos que todavía es necesario hacer una investigación mucho más detallada de los factores que han generado, digamos, esta disminución, ¿no? Pero creo que es importante resaltar que el problema del embarazo adolescente continúa y es algo que necesita mucha atención en nuestro país. ¿Cuál es el perfil de las adolescentes que quedan embarazadas? Mira, en realidad, justamente, si nos dirigimos a la misma fuente, a la fuente oficial de la encuesta demográfica, de la ENDES, podemos decir que en realidad el mayor número, hay estas grandes diferencias, ¿no? O sea, digamos, encontramos el mayor número en las zonas rurales, ¿no es cierto? Podemos encontrar la ENDES ya la ENDES del 2020 nos habla de que tenemos un promedio, por ejemplo, en la zona rural de más del 12% de embarazos adolescentes. Si lo comparamos, digamos, con la zona urbana, que casi llega a 7, digamos, hay como más de 5 puntos de diferencia. Entonces, creo que estas grandes desigualdades, lo mismo ocurre, por ejemplo, si vemos por región geográfica, ¿no? En la selva tenemos un promedio de 14% de embarazo adolescentes, ¿no? Lo mismo ocurre si vemos, por ejemplo, por quintiles de riqueza, ¿no? Las adolescentes en situación de pobreza, digamos, tienen un mayor porcentaje, creo que llega a más de 13% de embarazos, ¿no? Cuando Entonces, le pedía creo de que alguna forma el perfil era también para sacar alguna línea de acción, ¿no? Y ¿dónde se deben intensificar los esfuerzos? Posiblemente adolescentes que están en situación de abandono, no tienen padres o han fallecido por la pandemia, o estamos hablando de nivel de sometimiento, no educación, un poco los rasgos principales. Totalmente, ¿no? Eso es lo que te comentaba. Entonces, en realidad, obviamente, las posibilidades o las condiciones, por ejemplo, de niñas que viven en la ruralidad, que no, digamos, el acceso a la educación es mucho más limitado en ellas, el acceso a servicios de salud es mucho más limitado también, ¿no? Entonces, creo que en este contexto, como tú lo acabas de mencionar, ya el cierre, por ejemplo, del primer nivel de atención ha debilitado mucho la atención desde los servicios de salud desde el Estado, ¿no? O sea, digamos, se ha podido observar, pues, digamos, una disminución, por ejemplo, en un periodo de tiempo, si comparamos el 2020 con el 2019, por ejemplo, hay una disminución de 89% más o menos, por ejemplo, en la orientación y la consejería en planificación familiar, por ejemplo, en adolescentes. Pero ya se reactivaron los servicios, ¿verdad? Se están reactivando y creo que ese es un punto importante, ¿no? O sea, ese reactivar, pero también colocar en prioridad como servicios esenciales la salud sexual y salud reproductiva de las y los adolescentes, ¿no? Porque conocemos que en realidad se cerraron los servicios y, digamos, los servicios diferenciados que de alguna manera se estaban incorporando dentro de los servicios de primer nivel también fueron cerrados, ¿no? Entonces, hasta la actualidad sabemos que todavía hay una deficiencia de estos servicios, o sea, no se abren. Por lo tanto, las y los adolescentes no están teniendo acceso a información y tampoco están teniendo acceso a métodos anticonceptivos. El haber tenido cerradas las escuelas, una complicación propia de la pandemia, ¿ha generado también un sistema de desinformación importante para ellos? ¿Eran las escuelas o son las escuelas un lugar de apertura para hablar de estos temas? Mira, en el caso de las escuelas, se cerraron las escuelas y se tuvieron que priorizar algunas áreas, ¿no es cierto? Entonces, creo que dentro de esta priorización temática,
todos los temas que tenían que ver con educación sexual integral fueron de repente un poco hasta desaparecidos, ¿no? Entonces creo que es importante también, ahora que recientemente, a partir de este año, tenemos los lineamientos nuevos de educación sexual integral, va a ser muy importante hacerle un seguimiento a la implementación. Es importante que se implementen estos lineamientos, ¿no? Como parte de la educación formal. Pero no olvidemos que también la educación sexual se tiene que dar en otros espacios, en los espacios comunitarios. Me estoy refiriendo que también los chicos tienen que recibir orientación, información veraz, oportuna, con base científica, con evidencia, digamos, en los establecimientos de salud, también por parte de sus padres o en la comunidad, en otros espacios. Creo que tenemos que darle esa mirada mucho más grande a la educación sexual. En algunos sectores urbanos y rurales, incluso las iglesias, los grupos parroquiales ejercen una autoridad tremenda a nivel local. Entonces, todos los esfuerzos suman y sobre todo en el hogar, ¿no? La comunicación que tiene que existir entre los miembros del hogar, tíos, padres y otros. Muchas gracias, señora Pilar Arce, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Una próxima oportunidad. Bueno, momento de la pausa. Regresamos de inmediato en TV Pro Noticias con información cultural.